módulo nos estuvo hablando la arquitecta Sandra Merice y hablamos sobre la construcción sustentable. El segundo módulo hablamos sobre el ladrillo hueco de M20 y en el de hoy vamos a hablar sobre la casa eficiente de UNICEF. Vamos a juntar todas las charlas en esta donde la doctora arquitecta Belén Salvetti nos va a contar. Les presento un poco, para los que no estuvieron en los módulos anteriores, quién es la arquitecta. Les cuento que la doctora arquitecta María Belén Salvetti es representante del Departamento de Sustentabilidad del Grupo UNICEF. Ella es arquitecta, se recibió en la Universidad de La Plata, dio su tesis doctoral sobre la eficiencia energética en edificios en altura. Tuvo una estancia de investigación en el Instituto de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Así que los voy a dejar con Belén, que nos va a dar la charla. ¿Cómo estás, Belén? Bienvenida a vos también. Buenas tardes, Susi. Gracias por la presentación. De nuevo, bienvenidos a todos los que están participando de este módulo, de este tercer módulo, donde vamos a hablar de la Casa UNICEF. Y antes de arrancar, como venimos haciendo en cada una de las charlas, para aquellos que no participaron de los módulos anteriores, quisiera comentarle un poco acerca del Grupo UNICEF. ¿Querés que les comentemos primero cómo es la forma de que vamos a ir teniendo? Sí, exacto. Les contamos, pero también para los que se sumaran hoy, Belén nos va a ir contando que la charla va a tener diferentes puntos. Una vez que vamos finalizando esos puntos, vamos a lanzar una encuesta para que votemos todos. Vamos a tener unos segunditos para votar y después vamos a ver los resultados y los vamos a charlar con Belén. Y vayan dejando sus preguntas, porque al final de la charla vamos a responder. Así que no importa si es de este primer módulo, de este primer punto o el que sigue, al final de toda la charla vamos a responder las preguntas. Así que ahora sí, Belén. Bueno, gracias por la aclaración. Y también vamos a pasar 2 videos que tenemos de la Casa UNICEF. Uno que muestra, el proceso día a día del avance de la obra, y otro, que es una especie de síntesis de todos los aspectos que involucra la casa. Ambos videos los van a poder ver en la web de UNICEF, así que cualquier cosa los pueden repetir ustedes también en cualquier otro momento. Les quería comentar, como les decía, un poco antes de arrancar acerca de UNICEF, que es un grupo nacional conformado por 6 empresas, líderes en la fabricación de ladrillos cerámicos huecos, que, dada la localización estratégica de cada una de las fábricas, permiten que la distribución de sus productos tenga alcance nacional. Está conformado por la empresa La Tercer, en la localidad de Pilar, la empresa cerámica Quilmes, en la localidad de Quilmes, la empresa cerámica Palmar, en la localidad de Córdoba, la empresa cerámica Cumayeu, en la localidad de Allen, en Río Negro, la empresa cerámica Fanelli, en la localidad de La Plata, y la empresa cerámica Rosario, en la localidad de Rosario. El grupo tiene conformado un departamento de sustentabilidad, el cual está formado por profesionales de cada una de las fábricas que trabajamos en conjunto en la innovación y en desarrollo, en investigación y desarrollo de nuevos productos y técnicas constructivas. Y realizamos también este tipo de capacitaciones y asistencia también, asesoramiento en obra, no solamente tanto a entes gubernamentales como a instituciones privadas, como pueden ser estudios de arquitectura, estudios de ingeniería, empresas constructoras. Realizamos también capacitaciones más del tipo práctica en obra, muchas veces también, eso con los equipos de trabajo. También a veces en el contexto anterior, digamos, al actual, cuando no estábamos en cuarentena, se realizaban visitas a las plantas,
decimos que aquellos que estén interesados en realizar alguna visita, obviamente tendrá que ser coordinada para después de la cuarentena, pero bueno, se pueden poner en contacto con el mail que aparece al final de la presentación, que bueno, es mi mail del grupo, y la podemos coordinar lo mismo que si necesita algún tipo de capacitación de forma más particular. Dentro de estas visitas que programamos a la fábrica también hacíamos capacitaciones de este tipo de prácticas que les contaba, muchas veces asociadas con otros fabricantes, por ejemplo, en el caso de los morteros de manga que estuvimos viendo ayer, y realizábamos prácticas, hemos hecho trabajos de este tipo con la gente de la UOCRA o de distintos grupos de trabajo, de algunas empresas constructoras que iban a implementar por primera vez, por ejemplo, el caso del doble muro de 20 o de algún otro ladrillo termoeficiente y que querían ver bien la forma de implementación, lo hacíamos. Y bueno, nosotros básicamente desarrollamos ese trabajo dentro del departamento y queremos hacerlo extensivo para que todo aquel que necesite, digamos, de este tipo de asesoramiento se pueda poner en contacto y acercarnos ahora más de una forma más virtual, pero que puedan contar, digamos, con nuestro apoyo. Bueno, como les decía Susi, vamos a hablar acerca de la casa eficiente Unicer y la charla va a estar dividida en estos temas. Vamos a hablar de los objetivos y las características principales de la casa, de los ahorros de energía que se alcanzaron, de las reglamentaciones vigentes con las cuales cumple la casa, de cuál fue el proceso de obra y la auditoría energética que se realizó después de construida la casa. Vamos a ver algunos detalles constructivos con algunas propuestas de mejoras que nos han hecho Secretaría de Vivienda y el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Facultad de Arquitectura de La Plata, que fue quien hizo la auditoría, y vamos a ver también una comparativa de costos con otros sistemas. Como decía Susi, entre cada tema vamos a dejar un tiempo para que van a ver proyectada en la pantalla una pregunta que corresponde a una encuesta de este módulo. La idea es que tengan unos segundos para contestar y tener de alguna manera un ida y vuelta a través de esta plataforma. Y después al final de la presentación, bueno, vamos a ver los videos y también van a tener ese espacio para preguntas que tienen la posibilidad de ir anotando. Y al final de la presentación vamos a intentar contestar todas las preguntas y aquellas que no lleguemos por una cuestión de tiempo, bueno, está la posibilidad de seguir el intercambio vía mail, como les decía, al final de la presentación va a estar mi mail publicado en la pantalla. Bueno, lo primero, antes de arrancar con los objetivos y las características, vamos a hacer una prueba con la primera pregunta de la encuesta. ¿Te parece bien, Susi? Genial. Dale, la pregunta va a ser si conocen la casa eficiente Unicer. Ahí va. Pueden votar. A ver. Unos segunditos más y cerramos. Bueno, te cuento, Belén, que el 78%, el 80%, no conoce la casa eficiente Unicer. Bueno, bienvenidos a ese 80%. Les vamos a contar un poco acerca de qué significó para nosotros la construcción de esa casa. La verdad que nosotros venimos, en todas las capacitaciones que venimos dando, terminamos hablando de la casa. Hemos ido, no sé, a corralones, hemos ido a reuniones organizadas por distintos entes municipales en distintas partes, digamos, de Argentina también, y siempre que vamos, a todos lados que vamos, ofrecemos los pliegos para que todo aquel que esté interesado en construirla
tenga toda la información correspondiente, siempre aclarando, porque muchas veces nos han llegado consultas diciendo si nosotros construimos la casa. En realidad nosotros construimos este prototipo para un poco comprobar todas estas cosas que yo les voy a contar hoy, pero no somos una empresa constructora, con lo cual lo único que ofrecemos para que tengan a disposición todo lo que es el pliego, los planos, las planillas de cómputo, la memoria descriptiva, para que puedan o realizarla por sus medios o buscar el asesoramiento de algún profesional que la pueda realizar la construcción, incluso si hay algún desarrollador que esté interesado en replicar el modelo, también le ofrecemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, hablando de los objetivos y las características principales, como les decía, nosotros tenemos un prototipo construido que se terminó de construir a finales del 2018 en la localidad de Lisandro Olmos, en el Partido de La Plata, que es cerca de la fábrica Fanelli. Durante todo lo que fue el proceso de obra, nosotros se realizaron visitas guiadas para que vieran, digamos, todos estos detalles que vamos a ver acá en la presentación. Incluso después también nosotros ofrecemos la posibilidad a quien quiera visitarla de coordinar una visita, obviamente lo mismo que decía para las visitas a las plantas. Las plantas hoy en día, con el tema de la pandemia, no lo estamos haciendo, pero sí podemos coordinarla para cuando se levante la cuarentena sin ningún problema. Bueno, como les decía, fue el prototipo construido en Lisandro Olmos, cerca de la fábrica Fanelli, y se construyó, digamos, la idea de esta vivienda, que es una vivienda de 55 metros cuadrados, está pensada para que pueda ser construida tanto desde el ámbito público como para ser construida desde el ámbito privado, de manera que tenga mayor alcance y pueda cumplir de forma más eficiente con la problemática actual que tiene Argentina de la escasez de vivienda. Cuando hablamos de cuáles son los objetivos con la construcción de este prototipo, nosotros nos propusimos demostrar que se podía construir una casa energéticamente eficiente, con bajo costo y a corto plazo, mediante la utilización de ladrillos cerámicos huecos termoeficientes. De hecho, cuando nosotros hablamos de cuáles son los pilares de la casa, hablamos de estos tres aspectos: el bajo costo, el corto plazo y la eficiencia energética. La casa tiene, como les decía, 55 metros cuadrados cubiertos, los cuales se construyeron en 41 días hábiles. Esto con un equipo aproximado de trabajo de 2 oficiales y 2 ayudantes. Todo el proceso de la obra fue filmado y certificado por escribano público. De hecho, como les decía, al final de la presentación vamos a ver los videos que constatan primero los días que transcurrieron desde el inicio de la obra hacia el final, y después un video en donde se van a ver de manera sintética todo lo que vimos en esta presentación. Y después, el costo de la casa, este costo también, como les hablaba ayer, son costos actualizados a 1 de marzo de este año. Realmente, luego con el tema de la pandemia y la cuarentena, se vuelve más difícil ahora hacer una actualización de costos. La idea es tener una actualización constante, pero bueno, a esa fecha el costo de la construcción es de 38.000 pesos el metro cuadrado. Este costo incluye todo lo que hace a la construcción de la vivienda, desde la vereda perimetral, las estructuras, las fundaciones, obviamente los muros, los revestimientos, la pintura, las carpinterías, las protecciones, los postigos que protegen las carpinterías, el colector solar para la provisión de agua caliente, todas las instalaciones desde la línea municipal hacia el interior de la casa, instalación de agua, de tendido de gas, iluminación, toda la instalación de los artefactos, también de sanitarios, de gas,
iluminación, las periferías, y lo que no incluye es el IVA, los honorarios profesionales, las tasas ni los impuestos municipales ni provinciales, la conexión a los servicios domiciliarios, el alquiler de equipo, los trabajos los trabajos preliminares, los gastos generales, el beneficio ni los ingresos brutos. No incluimos estos valores dentro del costo total de la casa, o el costo que vemos en pantalla por metro cuadrado, porque entendíamos esto que yo les decía al principio, que la casa podía ser construida tanto desde el ámbito público como del ámbito privado, y la idea es que tenga alcance nacional, o sea, que pueda construirse en cualquier parte de Argentina, con lo cual entendíamos que estos costos iba a estar relacionado de qué manera se realizaba la construcción de la casa, es decir, si a través de una empresa privada o por un plan de Estado, y de la localización, es decir, si la zona contaba, por ejemplo, con red de gas, red local, provisión también en red de agua. Entonces, por esas cuestiones, excluimos del costo estos puntos que les comento. Ahí está. La casa, bueno, fue construida con ladrillos cerámicos huecos termoeficientes doble muro de 20, pero además cuenta con aislación térmica en pisos, techos, carpinterías de DBH de PVC, con postigos de chapa que además favorecen la disminución de la pérdida de calor a través de las superficies vidriadas, y cuenta además con iluminación LED y colector solar para la provisión de agua caliente solar. Es importante entender, cuando hablamos de los ahorros de la casa, que tienen que ver con todos estos aspectos. Nosotros ayer hablábamos del doble muro de 20 y decíamos que nuestros ladrillos representan un elemento, un componente del total de la construcción, un componente de un elemento que son los muros. Entonces, para garantizar la eficiencia energética y los ahorros energéticos en una casa, tiene que estar todo de alguna manera correlacionado. No sirve de nada poner un ladrillo termoeficiente si luego tengo una carpintería de mala calidad o un techo sin aislación. Todo colabora, digamos, al ahorro energético de la vivienda. Y hablando del doble muro de 20, un poco como les comentaba ayer, este nuevo ladrillo que se lanzó al mercado a finales del año pasado, con mayor cantidad de cámaras de aire, permite tener mejores condiciones de confort interior, hacer que las temperaturas, nosotros decimos que las temperaturas del ambiente se mantengan más estables, que no haya tanto, que se disminuya el requerimiento de los equipos de aire acondicionado para alcanzar el confort interior de las viviendas, y todo esto sin necesidad de agregar un aislante térmico adicional. Como veíamos ayer, este ladrillo tiene las características similares a un ladrillo de 18 que utilizamos tradicionalmente en la obra. Las medidas son 18 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho por 33 centímetros de largo. El peso también es similar al de un ladrillo de 18, estamos hablando de 7,2 kilos versus 6,5 que tiene un ladrillo de 18, y la cantidad de ladrillos que se necesitan por metro cuadrado también es similar. 15 ladrillos en el caso del mortero tradicional y 16 para el caso de utilizar algún adhesivo en manga. Pero pese a las características similares, como les comentaba ayer, este ladrillo permite un ahorro de energía de hasta un 40% comparado con un ladrillo de 18. Es decir, que las pérdidas de calor a través de las superficies de los muros se van a disminuir en un 40% si reemplazamos el ladrillo de 18 por este ladrillo termoeficiente de 20. Esto hace que le permita cumplir con las reglamentaciones vigentes en cuanto a ahorro de energía sin tener que agregar aislación térmica adicional. Y como decíamos ayer, que también lo vieron en el módulo 1 y que yo les había dicho que íbamos a hacer hincapié en esto, ese mayor ahorro de energía tiene que ver
con la mayor cantidad de cámaras de aire en el sentido principal del flujo del calor. Recuerden que a nosotros lo que nos interesa es el pasaje de calor entre el interior y el exterior, con lo cual las cámaras de aire las contamos en ese sentido. Con la mayor cantidad también de tabiques en el sentido vertical, que tiene que ver con como las cámaras de aire en ofrecer mayor resistencia también al paso del calor. La discontinuidad y la menor cantidad de tabiques horizontales, que son de alguna manera los responsables de la conducción del calor a través del ladrillo. Y el tema de la ruptura del puente térmico en la junta horizontal, que se lo da a la canaleta central, que les da de alguna manera, como decimos nosotros, la forma del del ladrillo, que decimos que bajo ninguna circunstancia esa canaleta debe ser llenada con mortero, como veíamos ayer en todos los ejemplos que vimos. Esto también lo queríamos reforzar, el hecho de que con un solo ladrillo, en este caso con el doble muro de 20, alcanzamos la aislación térmica equivalente a la pared esa doble que vemos en pantalla, compuesta por un ladrillo portante de 18, 4 centímetros de tergopol de alta densidad y un ladrillo de 8. Estamos simplificando el proceso constructivo, estamos reduciendo costos de materiales y mano de obra, pero también estamos mejorando la relación entre la superficie útil y la superficie construida, algo que, como les decía ayer, es muy valorable en los lotes urbanos, donde las medidas son mucho más acotadas que, por ejemplo, en una vivienda, puede ser o en un country o en algún terreno no urbano, suburbano o rural, donde hay mayor libertad a la hora de proyectar por las medidas del terreno. Ahora, bueno, dejamos este espacio para la pregunta relacionada con este tema. Sí, ¿me escuchás ahí, Belén? Sí. Perdón, pensé que no se escuchaba. Sí, la pregunta es, ¿qué aspecto considera más importante tener en cuenta en el desarrollo de una vivienda social? Voy a poner la encuesta. ¿Es bajo costo, corto plazo o eficiencia energética? A ver qué nos cuentan, Belén. Ya pueden votar, si quieren. A ver, unos segunditos más para que voten y contamos los resultados. Y vamos cerrando. Y nos dicen un 71% la eficiencia energética, 72%, perdón. 22% el bajo costo y por último el corto plazo. Bueno, la verdad que es buenísimo que aparezca el tema de la eficiencia energética y que lo ponderen, porque es algo que desde el gobierno nacional en los últimos años se ha estado buscando, digamos, de cumplir, y se han mejorado las legislaciones con respecto a esto. Pero bueno, son los tres aspectos nosotros consideramos que son importantes porque, sobre todo en nuestro país, digamos, donde hay una urgencia y donde hay una deficiencia muy grande con respecto a la cantidad de viviendas que se necesitan, al déficit de viviendas que hay, pero además creemos que pese a esta urgencia y pese a este déficit, no debe bajarse la calidad. Entonces, ahí es donde nosotros proponemos, digamos, la implementación de este prototipo que tiene comprobados los ahorros de energía o la eficiencia, digamos, en cuanto al consumo de energía, que es algo importante para este tipo de viviendas que apunta, digamos, a sectores más vulnerables, a los cuales se les dificulta aún más solventar el costo económico que tiene
mantener los niveles de confort interior, sobre todo en una vivienda, cuando la vivienda no es eficiente. Entonces, vamos a ver un poco acerca de los ahorros de energía que se alcanzaron que pudimos comprobar con la construcción del prototipo. Para medir, digamos, estos ahorros, nosotros lo que hicimos fue realizar una simulación energética con el software Energy Plus. Es un software que se utiliza, por ejemplo, en el caso de la certificación LEED para la comprobación de proyectos antes de la etapa de construcción. Y lo que hicimos fue contrastar los resultados de la casa, o sea, de este prototipo construido con estas características que yo les comentaba en el punto anterior, contrastarlo con el mismo modelo, pero qué pasaba si ese modelo, o sea, con las mismas características morfológicas, pero distintas condiciones del envolvente. Es decir, en este caso comparamos con como si fuese el mismo prototipo construido con ladrillos cerámicos hueco 18, sin ningún tipo de aislación en pisos ni techos, con carpinterías de vidrio simple. Y la respuesta, digamos, del programa de simulación de Energy Plus fue un ahorro del 73% de calefacción y 49% de refrigeración. Son ahorros considerables, sobre todo el tema de la calefacción, porque si pensamos que la mayoría de estos planes de vivienda, las viviendas de este tipo se desarrollan mayormente en terrenos que no disponen de tendido de red de gas y que son los usuarios quienes deben solventar los consumos energéticos, digamos, la energía para proveer mejores condiciones de confort durante el invierno a través, por ejemplo, de gas envasado o de energía eléctrica a un costo mucho mayor, o incluso a veces cayendo en recursos que terminan siendo perjudiciales como para la salud. Así que nos parecía muy ponderable, sobre todo el ahorro de energía en calefacción que permitía la vivienda. Y después, otras cuestiones que no tienen que ver directamente con la construcción, pero que sí son o sea, de la vivienda en sí, digamos, de lo que son los elementos del envolvente, pero que sí contribuyen al ahorro energético y que tienen que ver con la instalación del colector solar para la provisión de agua caliente sanitaria, que nos permitió comprobar un ahorro del 87% de energía destinada a agua caliente sanitaria. Y el tema de la incorporación de artefactos de iluminación LED, que si se compara, digamos, el consumo con el equivalente en la potencia instalada con iluminación de bajo consumo, la reducción del consumo para este tipo de artefactos es a la mitad. Y bueno, fue corto, los dejamos con la siguiente pregunta. Sí, vamos con la... Ahí se escucha, es que tengo como un delay, les pido perdón. Considera que los ahorros de energía alcanzados son muy importantes, poco importantes. A ver, podemos votar. Vamos unos segunditos más y vamos cerrando. Bueno, un 77% nos dice que son muy importantes y un 22% que son importantes. Así que, muy bien. Bueno, me alegro por las respuestas. La verdad que a nosotros nos eran, digamos, valores esperables e incluso superaron nuestras expectativas cuando realizamos esta simulación. El tema de los ahorros energéticos que alcanzamos con la construcción de la casa. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las reglamentaciones vigentes con las cuales decimos que la casa cumple. Bueno, como primera instancia, y con esto que decimos de que queremos que realmente llevar la casa Unicer a todos los rincones de Argentina, la pensamos de tal modo que cumpla con los estándares de calidad
para viviendas de interés social del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, y con las reglamentaciones energéticas vigentes en las distintas localidades. De hecho, si, como les comentaba ayer, los ladrillos doble muro de 20 permiten cumplir con los niveles exigidos por Secretaría de Vivienda en la mayor parte del país, y también los niveles que se colocaron de aislación, que se colocaron en techos y pisos, y el tema de las carpinterías, permiten cumplir con las exigencias que se piden en gran parte del territorio. Pero bueno, sí, la idea es analizar cada caso en particular, así que si hay alguno interesado en realizar la vivienda en alguna zona que no sea la zona de Buenos Aires, se puede poner en contacto con nosotros y la idea es asesorarlo en cuanto a los niveles de aislamiento térmico que deberían tener las distintas partes del envolvente para cumplir con las reglamentaciones de la zona donde quiere construir la vivienda. Al respecto de eso, esta aclaración la hice ayer, pero me parece que no está de más volverla a hacer. Secretaría de Vivienda no tiene jurisdicción sobre la construcción de los edificios en todo el territorio argentino, sino solo sobre aquellos que se desarrollan con planes estatales del Estado Nacional, o sea, ya sean, en este caso, viviendas u otro tipo de edificios, pero desarrollados mediante planes del Estado Nacional. Luego, lo que hace Secretaría de Vivienda es establecer los lineamientos generales a los cuales las distintas leyes provinciales pueden adherirse, como es el caso de la Ley 13.059. Y también las ordenanzas, los municipios, a través de las ordenanzas municipales o los códigos de edificación, son los que determinan, en este caso, qué nivel de aislación térmica deben cumplir las viviendas dentro de su territorio. Este prototipo en particular, que fue construido en Lisandro Olmos, como le decía, en el Partido de La Plata, cumple con la Ley 13.059, la Ley de Acondicionamiento Térmico de la Provincia de Buenos Aires. De hecho, y más adelante vamos a ver, se encargó la certificación del cumplimiento de la Ley 13.059 al Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Universidad Nacional de La Plata, quien realizó una auditoría energética y corroboró el cumplimiento de la ley. Vamos ahora también a dejar un segundo para preguntas. Sí, vamos a preguntar si conocen las reglamentaciones vigentes de ahorro de energía. A ver, le hago la encuesta. ¿Conoce las reglamentaciones vigentes de ahorro de energía? Unos segunditos más. Y acá nos dicen el 62% no las conoce. Bueno, sí, la verdad que es un trabajo pendiente, digamos, a realizar desde los distintos colegios profesionales de las distintas provincias y también desde las universidades. Yo estoy colaborando en una de las cátedras de la Facultad de Arquitectura de La Plata y estoy colaborando también en la Comisión de Sustentabilidad del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y siempre se plantea esta problemática. De hecho, en la universidad se trata el cumplimiento de la ley y también desde el Colegio de Arquitectos hay una preocupación por llevar, digamos, a todos los profesionales el conocimiento de la ley, así que es un tema que está siempre en agenda y me parece que bueno, que hay que trabajar mucho al respecto, que también es nuestra responsabilidad como profesionales conocer las reglamentaciones vigentes y trabajar
en pos de ello. Así que también me parece que hay una cuota, digamos, como hablaba Sandra en el primer módulo, el tema de la construcción sustentable en sí, es algo que implica una responsabilidad de todos los actores, o sea, desde el Estado, los fabricantes, los profesionales que intervienen y también el usuario. Así que me parece que tenemos que trabajar desde ese lado. Y ahora, bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que fue el proceso de obra y, como les decía, también la auditoría energética que hizo el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, en las fotos que ven a continuación se ven de la construcción del prototipo desde las fundaciones y van a ver las primeras hiladas que se levantaron de ladrillos, con este ladrillo de doble muro de 20. Por el estudio de suelos que se hizo y el análisis de carga, bueno, el estudio de ingeniería que intervino en el cálculo de las fundaciones sugirió la realización de pilotines y vigas de fundación. Nosotros los planos que ofrecemos, en realidad hacemos un predimensionado, creo que los planos salen de esta manera también con pilotines y viga de encadenado. La idea es que cada persona, digamos, que esté interesada en realizar la construcción de la vivienda, ya sea un desarrollador en algún terreno o alguien que quiera hacerlo de forma particular, debería hacer su estudio de suelo y su cálculo estructural para verificar cuál debiera ser la fundación de acuerdo a esas condiciones. Y bueno, después van a ver, ayer una de las preguntas que hacían era sobre el cajón hidrófugo, si se realizaba de la misma manera. En este caso sí, van a ver que está el cajón hidrófugo materializado con ladrillo común y bueno, en ese caso ya se ve que está toda la capa aisladora, con lo cual no se ve el ladrillo común, pero está materializado de esa manera. Y si la capa, digamos, superficial de la capa aisladora está bien rectificada, directamente ya sobre esa capa se puede aplicar los 2 cordones de asiento que les comentaba ayer. En este caso nosotros utilizamos mortero en manga, del mortero, y ya empezar a colocar los ladrillos como se ve en la tercera imagen. Como les comentaba ayer, utilizamos este mortero en manga. La idea es que se colocan 2 cordones de asiento de 1 centímetro de diámetro y, como ven en la foto, ese cordón se coloca como en el medio de la banda de asiento para que cuando apoye el ladrillo superior se desparrame, digamos, esa mezcla de manera uniforme y tenga la mayor superficie de adherencia. Después van a ver también el tema del encofrado de las columnas y la incorporación de aislación térmica. En este caso se ve el tema del tergopol en las caras entre la columna y el ladrillo y la fijación que como vimos ayer, a través de los pelos que salían de las columnas. En este caso decidimos aislar toda la superficie del piso con tergopol de alta densidad. En este caso utilizamos planchas de 4 centímetros de espesor. El tema de la cubierta, nosotros colocamos por debajo de esta es una cubierta de chapa con perfiles galvanizados. Por debajo de los perfiles galvanizados colocamos malla plástica y lana de vidrio, 8 centímetros de lana de vidrio con foil de aluminio, que es la barrera de vapor, colocada hacia abajo. Esto es algo que veíamos que habíamos visto en distintos pliegos, salía de esta manera. Y después lo que nosotros incorporamos es el tema del laminado fenólico y el ruberoid. En este caso, en lugar de bulines de yeser, utilizamos perfiles omega. Esto para evitar que, si había algún problema de condensación o filtrado en la chapa, no en el momento, sino entendíamos quizás durante el transcurso de la vida útil de la vivienda, que el ruberoid, digamos, pudiera hacer de barrera hidrófuga y evitar, digamos, que el agua llegue a la lana de vidrio y perjudique su capacidad aislante. Es una solución que como que fue dejando de aparecer y la realidad es que es algo que no debería
no debería pasar. Y después, bueno, en las otras imágenes van a ver el tema de las columnas de hormigón armado, bueno, en realidad todas las estructuras de hormigón armado cubiertas. En la primera foto está aplicando un promotor de adherencia y en la segunda foto ya se está viendo la colocación de revoque termoaislante. Un poco como les comentaba ayer, esta es una propuesta, o sea, la realidad es que cada profesional debería investigar sobre cuál es la mejor propuesta que se adapta a su diseño, pero la idea es que las estructuras tengan algún recubrimiento aislante para evitar o disminuir la incidencia de los puentes térmicos que se producen en las estructuras por el mayor paso del calor o la menor resistencia al paso del calor que tienen con respecto a la superficie del ladrillo. Como ven en la imagen, nosotros lo que hicimos fue decidimos retranquear el filo exterior de la columna con respecto al filo exterior de los ladrillos 2 centímetros. Aprovechamos esos 2 centímetros para colocar la primera capa de revoque termoaislante y como les decía ayer también, el tema de revoque termoaislante depende del fabricante, hay de distintos grados de aislación térmica y además algunos son hidrófugos y otros no. En este caso, el que utilizamos nosotros no era hidrófugo, pero además para alcanzar la aislación térmica que requeríamos necesitábamos 4 centímetros, cubrir la estructura con 4 centímetros. Entonces decidimos esto que les comentaba, retranquear el filo exterior de la columna con respecto al filo exterior de la mampostería, esos 2 centímetros, cubrir esos 2 centímetros con revoque termoaislante y luego realizar el revoque exterior, pero cortar en coincidencia con las zonas de la estructura y volver a tomar esos 2 centímetros de diferencia o 3 centímetros que nos genera el revoque exterior con con otra capa de revoque termoaislante. Y finalmente, para proteger el termoaislante, como yo les decía ayer que no tiene la misma resistencia que un revoque tradicional, no podíamos colocarle revoque tradicional. Para protegerlo lo que hicimos fue aplicar doble capa de base coat con malla plástica y tanto la malla como la última capa de la base coat la extendimos y la solapamos con el revoque exterior de manera que quedó casi imperceptible. En lo que respecta a las terminaciones, a los pisos, a los revestimientos, se utilizaron todos terminaciones piezas de primera marca, lo mismo los artefactos sanitarios. Bueno, perdón, en la imagen también están viendo la realización de la vereda perimetral de hormigón con terminación de cemento alisado y el tema de las terminaciones interiores, que en este caso se realizó el enmasillado de todas las superficies de las paredes y el cielo raso, que era de placas de yeso sobre estructura galvanizada. También se hizo el tomado de las juntas y el masillado correspondiente y finalmente la pintura látex interior. El tema de las instalaciones en esta casa, en este prototipo, como había red de agua, lo que se hizo es un tanque cisterna y un tanque elevado. Y también, bueno, se ve la colocación del colector solar para agua caliente sanitaria y el tema de los artefactos que les decía con iluminación LED y las carpinterías de DBH, de PVC con postigos de chapa que permitían reducir las pérdidas de calor a través de las superficies vidriadas a la mitad. El tema de las carpinterías también elegimos medidas estandarizadas, lo que nos permitió reducir los costos de las carpinterías y mantener la alta prestación de los perfiles de PVC. Y después, bueno, en esta foto se ven un poco, son del día de la inauguración. Nosotros lo que hicimos fue equipar la casa para ese día, para que se pudiera apreciar mejor la relación de los ambientes, las dimensiones. Y bueno, van a ver también la instalación de los artefactos
de gas y el tema de la mesada, la grifería y el bajo mesada, que también están contemplados en el presupuesto que les comentaba hoy. Esta es una imagen de la casa, ya el día de la inauguración, unos días previos, digamos, ya terminada. Y estas son imágenes de la auditoría energética que realizó el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Facultad de Arquitectura de La Plata, a cargo del doctor arquitecto Jorge Tchaikovsky. Se tomaron medidas con cámara termográfica, se realizaron también mediciones de temperatura interior. Lamentablemente, como la casa no estaba ocupada, no pudimos tomar los consumos exactos, digamos, de lo que hubiese sido en calefacción y en refrigeración, incluso en iluminación para lo que hubiese sido con la vivienda ocupada, que es como la situación ideal, pero lo que hicimos fue tratar de simular una especie de ocupación, nos tratábamos cada una de son 2 auditorías que se hacen, una en invierno y otra en verano, duran entre una semana y 10 días cada una. Lo que se hizo fue acordar durante esos días el encendido de lo que era la calefacción y el encendido también del equipamiento de refrigeración. En este caso, bueno, no lo comenté, la casa nosotros dejamos preparada la preinstalación para un equipo de aire acondicionado, pero no cuenta con equipo de aire acondicionado. Sí, con lo que cuenta son con ventiladores en cada una de las habitaciones. Y el tema también de los artefactos de gas, la casa están instalados. El tema es que en el barrio donde se construyó la casa no cuenta con tendido de red de gas, con lo cual para la auditoría lo que se hizo fue hacer la calefacción, simular la calefacción con artefactos eléctricos, con caloventores, lo cual es una situación bastante desfavorable, igual alcanzó buenos resultados. Y bueno, la imagen que van a ver en la última que se ve es el resultado de una de las cámaras termográficas, que bueno, se puede apreciar la diferencia de temperatura del muro con respecto a las ventanas, que es algo lógico, porque estamos hablando de algo que es muy difícil de equiparar, digamos, los coeficientes de transmitancia entre los elementos, entre lo que son el elemento de los muros y las carpinterías, pero sí, sí se puede apreciar lo que nos interesa, digamos, a lo que nosotros nos corresponde, es el tema de que no se aprecian puentes térmicos en las juntas, ni tampoco en las estructuras, que eso tiene que ver con estas 2 soluciones que yo les comentaba, el hecho de utilizar los revoques termoaislantes para cubrir las estructuras y los adhesivos en manga para adherir o colocar los ladrillos. Si no hubiésemos tomado estas decisiones, seguramente resultase muy probable que se vieran, digamos, los puentes térmicos de las juntas y las estructuras en esta imagen. Bueno, y ahora sí, dejamos otro segundito para la pregunta. Sí, a ver, ¿qué considera importante las recomendaciones de colocación realizadas? ¿Qué les parecieron? A ver, vamos con la encuesta. Considera importante las recomendaciones de colocación realizadas, es muy importante, poco importante. A ver qué les parece. Vamos con unos segunditos más y vamos cerrando la encuesta. Bueno, muy bien. Bueno, el 75% le parece muy importante y el 25% importante. Bueno, me alegro por esos porcentajes. La verdad que un poco como les contábamos ayer,
la idea de estas recomendaciones es, lo mismo que ahora con los detalles que vamos a ver, es colaborar a que el conjunto, digamos, de la envolvente alcance mejores resultados y a garantizar el buen uso, sobre todo en el caso del ladrillo doble muro, que es lo que nos interesa a nosotros, que el correcto uso obviamente es lo que va a garantizar la eficiencia de la envolvente. En esta parte que vamos a hablar de los detalles constructivos, como les decía, nosotros presentamos el prototipo a Secretaría de Vivienda de la Nación y también, para la realización de la auditoría al Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de La Plata. Y tanto uno como otro organismo nos hicieron algunas recomendaciones en cuanto a decisiones de colocación de materiales aislantes, sobre todo en techos y en lo que respecta al piso o al cajón hidrófugo, que nosotros lo que hicimos fue los tomamos y los incorporamos al pliego para que puedan ser realizados de esta manera en la construcción de los siguientes prototipos. La primera de las recomendaciones tiene que ver con esta recomendación de la colocación de los aislantes en el techo que nos hizo Secretaría de Vivienda de la Nación, y fue, voy a hacer con el cursor del mouse, ahí ustedes lo ven, ¿no? Sí. Sí, se ve bien, Ben. Sí, ayer lo habíamos hecho igual. Como yo les decía, perfecto. Como les mostraba en la imagen anterior, la cubierta básicamente está materializada de la misma manera, o sea, es una cubierta de chapa con estructura de perfiles galvanizados por encima de lo que serían las clavaderas, que en realidad también son de perfiles galvanizados. Se coloca el tablero de OSB con el Ruberoy y el tema de los bulines de yesero, que pueden ser perfiles Omega o bulines de yesero convencionales, no hay problema con eso. La sugerencia por parte de Secretaría de Energía vino por la colocación de tergopol de alta densidad por encima de lo que era todo el Ruberoy ayer me pasaba lo mismo, para cortar, digamos, el puente térmico de lo que era la estructura de chapa galvanizada. Y por otro lado, yo lo que les comentaba es que nosotros en el prototipo original habíamos colocado, según lo que habíamos visto en los pliegos de los institutos provinciales de vivienda u otros organismos provinciales, de la colocación de la lana de vidrio por debajo de la estructura con una malla plástica. La sugerencia de Secretaría de Energía fue colocar la aislación térmica a nivel del cielo raso y ventilar la cámara de aire que se generaba entre la cubierta y el cielo raso, permitir, digamos, que esa ventilación fuese selectiva durante los meses de verano, sobre todo. Bueno, realmente nosotros comprobamos estas mejoras, o sea, comparamos las propuestas que nos hicieron ellos con lo que habíamos propuesto nosotros. Obviamente esto implicaba una mejora en el comportamiento térmico de la envolvente y decidimos incorporarlo al pliego. La otra de las propuestas, esta por parte del Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable, era el tema de la aislación térmica a nivel de pisos o fundaciones. Si ustedes se acuerdan en la foto que les mostré, les contaba que nosotros habíamos puesto aislación térmica en toda la superficie del piso, unos 4 centímetros de tergopol de alta densidad. En realidad esta sugerencia, que sale de la norma IRA 19605, es para zonas mucho más rigurosas en cuanto a la condición de invierno que la zona de La Plata. La sugerencia por parte del laboratorio fue realizar, digamos, una fundación convencional con un contrapiso sobre terreno natural, también sobre el film de polietileno, y en paralelo al cajón hidrófugo, desde la mitad de la altura del zócalo hacia el fondo de la viga de fundación, la colocación de una placa de tergopol
de alta densidad, en este caso de 2 centímetros, para cortar, digamos, el puente térmico que se genera entre, en el cajón hidrófugo y el pasaje del calor que se puede dar entre el interior y el exterior de la vivienda a través de las fundaciones. Entonces estamos reduciendo costos a más de la mitad, digamos, en cuanto a la colocación de aislación en las fundaciones, y mejorando el comportamiento del puente térmico en lo que es el cajón hidrófugo, que esta también fue una de las preguntas que hicieron ayer y que la verdad que sin la imagen me resultaba bastante difícil poder explicarlo. Espero que la persona que hizo esa pregunta ayer esté y le quede claro. Cualquier cosa igual lo podemos charlar después. Lo mismo, ayer preguntaban acerca de los detalles que mostramos ayer, lo mismo que estos detalles, obviamente están a disposición, al igual que el pliego completo de la casa. Solamente tienen que contactarse al mail y les respondemos a la brevedad. Así que bueno, siguiendo con los encuentros con las estructuras, en este caso con columnas, estos son detalles que también vimos ayer. Es el tema del encuentro de la columna con los muros en esquina y de la columna cuando aparece a la mitad de un muro. Van a ver que nosotros, la sugerencia pasa por colocar, nosotros decimos aislación intramuro en el espacio entre la columna y el ladrillo. Se trata en este caso de 2 centímetros de tergopol de alta densidad. Y para garantizar la fijación, digamos, de las columnas a los ladrillos, se hace de manera convencional, dejando pelos en la estructura, que en este caso, como nosotros utilizamos mortero en manga, y como les comentaba ayer, no tenemos espesor, digamos, en la junta para colocar el hierro, lo que hacíamos era aprovechar la canaleta central del ladrillo para colocar y amurar ese hierro. En el otro caso lo mismo. Y el tema del corte de los revoques. Como van a ver, la estructura, la columna en este caso con respecto al ladrillo está retranqueado 2 centímetros. Ahí es donde gano 2 centímetros de revoque, y además van a ver que aparece un corte a la altura del revoque exterior, con lo cual gano 2 a 3 centímetros más para colocar el revoque termoaislante. Este tiene un espesor de entre 4 y 5 centímetros de revoque termoaislante, y luego para protegerlo, solapando con el revoque exterior y pegando toda la vuelta y volviendo a solapar, base coat en 2 capas con malla plástica en el medio. La malla de base coat viene en 1 metro de ancho. Nosotros lo que hacíamos era la cortábamos a la mitad, con lo cual estábamos teniendo, bueno, en el caso de la columna de esquina no la aplicábamos entera, pero en el caso de la columna en el muro, en el medio del muro, estábamos teniendo 50 centímetros, con lo cual nos sobraban 15, más o menos 15 centímetros a cada lado, y eso es lo que solapábamos. La segunda capa de base coat la estirábamos con la llana, y luego prácticamente se llaneaba ahí con el revoque termoaislante, y la terminación prácticamente no era perceptible. En este caso, en la columna, digamos, en el centro del muro es lo mismo. Van a ver una aislación intramuro, que es esta que figura acá, que son 2 centímetros de tergopol hasta la altura de la columna, en la unión entre la columna y el ladrillo. Y el tema del pelo de la columna que sale y se amura en la canaleta central, acá también porque estamos utilizando mortero en manga, para garantizar la fijación entre la columna y el ladrillo. El retranqueo de la columna con respecto al filo exterior del ladrillo, y el corte, se me va el cursor, perdón, y el corte del revoque, digamos, a filo en coincidencia con lo que es la estructura, para ganar esos 2 a 3 centímetros más y tener un mayor espesor de revoque termoaislante. Y finalmente, como les decía, la base coat para proteger en doble capa con una malla
En este caso, bueno, como decía, 50 centímetros, que es la mitad cortábamos la malla a la mitad. Y pasamos al siguiente detalle, este también lo vimos ayer, es el tema de los encuentros en T. Creo que también hubo una consulta con respecto a esto. Yo les decía que en el caso de los encuentros de muros interiores con muros exteriores, nunca conviene que el muro exterior, digamos, que el muro interior trabe y corte la aislación de las 7 cámaras de aire que tiene el muro exterior. Entonces, que nuestra sugerencia era empalmarlo y para ello utilizar, en este caso, hierros en forma de L, que se tomaran más o menos aproximadamente 50 centímetros y 50 centímetros, digamos, desde el ladrillo exterior. Ay, se me va el cursor. No quiero volver, perdón. Desde el ladrillo exterior hasta el ladrillo interior. En este caso, como usamos morteros en manga, recomendamos que se utilice o que se aproveche la canaleta central del ladrillo en estos puntos para murar los hierros y sobre los ladrillos del muro interior, entendiendo que se utiliza también mortero en manga, porque si no va a haber una diferencia en las juntas, se pueda canaletear el ladrillo. Decíamos que en el caso de optar por mortero tradicional, los hierros estos que aparecen en la canaleta central podrían colocarse sobre el centro de la banda exterior del asiento en el espacio del mortero. Eso tendríamos como mayor palanca, digamos, con respecto a los muros interiores. Y en el muro interior no haría falta hacer el canaleteo, se podrían también estos hierros poner sobre el mortero. Y después el otro encuentro, este encuentro realmente no lo tuvimos en la casa, lo volvemos a poner por el hecho de que hay algunos ejemplos que hemos visto en las visitas a obra que hemos hecho, que el proyectista, por diferentes razones, elige no llegar a la esquina con columna o retranquear la columna de la esquina y se encuentra, digamos, con la cara del ladrillo termoeficiente vista. Entonces empiezo a ver los agujeros y yo lo que les decía que eso era un puente térmico que nos estábamos autogenerando. Por lo tanto, la recomendación en esos casos era rellenar los espacios de la cara que quedaba vista con algún material aislante. Yo les decía, podía ser con el que se sintieran más cómodos, revoque termoaislante, espuma de poliuretano, tergopol, etc. Y para garantizar el agarre del revoque, debían colocar una especie de malla plástica sobre la cara exterior y luego revocar. Ahora sí, dejamos otro espacio para preguntas. Bárbaro. Esta va a ser pregunta doble. Vamos primero con la primera, que es: ¿actualmente emplea aislación térmica en la construcción de edificios? A ver, ¿qué nos dicen? Pueden votar. Vayan votando. Vamos a dar unos segunditos más. Y te cuento, Belén, que el 82% dice que sí. Bárbaro. Bueno, me alegro que así sea. En realidad, Y ahora le vamos perdón. Sí, perdóname. No, sí. Que le queremos saber dónde la utilizan, ¿te parece? Así que vamos a preguntarle dónde, si en pisos, en techos o en muros. Se van votando. Vamos a dar unos segunditos más para que voten. Va como cabeza a cabeza.
Ya techos y muros. Bárbaro. Sí, son los lugares donde principalmente se colocan las aislaciones, por eso nosotros también desarrollamos o promovemos, digamos, la utilización de los ladrillos termoeficientes porque permiten ahorrar las aislaciones, sobre todo en los muros. Obviamente que, como decía hoy, van acompañados de una buena calidad en el resto del envolvente. Sobre todo en el caso de viviendas individuales y que se desarrollan en una sola planta, es importante el tema de la aislación en los techos, que es donde van a encontrar las mayores pérdidas. Pero en general, las superficies de muros y de techos son digamos, las que más influencia tienen sobre las pérdidas de calor a través del envolvente. Y también las carpinterías, obviamente eso depende de la relación entre la superficie vidriada y la superficie opaca del envolvente. Bueno, nosotros un poco ayer también hablábamos de comparativa con otros sistemas. Ayer hablábamos de costo por metro cuadrado de construcción. Acá lo quisimos hacer con el prototipo, o sea, sobre la base de la casa eficiente Unicel construida con doble muro de 20, dijimos, bueno, a ver qué pasa con esa casa si la construimos con hormigón celular curado de autoclave de 15 centímetros o con steel frame con el sistema AID. Digamos que son sistemas con los cuales se pueden alcanzar niveles similares de aislación térmica. En lo que es los prototipos o a los ejemplos construidos, o en realidad los proyectos serían en este caso, con el doble muro de 20 y el hormigón celular, lo que hicimos fue mantener, en los tres casos mantuvimos las características morfológicas, o sea, es el mismo prototipo construido con los distintos sistemas. Para el caso del doble muro de 20, con las características que les conté hasta recién. Y en el caso del hormigón celular, lo que hicimos fue utilizar todas las recomendaciones que estaban en los manuales que aparecen publicadas en las páginas web. Y la cubierta en este caso era la misma, o sea, lo mismo que las carpinterías, todo igual que para el caso del doble muro de 20. Y en el caso del steel frame, también utilizamos el sistema con AID, con la panelería y las perfilerías recomendadas por el fabricante. La estructura del techo es la correspondiente al sistema steel frame, pero después todo el tema de aislaciones y los revestimientos, o las aislaciones eran las mismas en el caso de las tres cubiertas, y el tema de los revestimientos para el caso del steel frame, de lo que eran los sistemas de muro, también los recomendados por el fabricante. Para analizar, digamos, los comportamientos energéticos de cada uno de estos proyectos de vivienda, lo que hicimos fue trabajar con el aplicativo web de Secretaría de Energía, por el cual se establece una etiqueta de eficiencia energética. El problema estaba dado en que nosotros lo hicimos para la localización de La Plata, que es donde estaba, para la localidad de La Plata, que es donde estaba localizada el prototipo, pero para esta localidad todavía no está determinada la línea base, que yo les comentaba ayer, que es sobre lo que se está trabajando, que se terminó o se está concluyendo la prueba piloto, por ejemplo, en Buenos Aires. Como no está determinada esa línea base, lo que hicimos fue basarnos en la etiqueta que actualmente está vigente, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. Tratamos de encontrar, digamos, dentro de las posibilidades de las localidades que había, alguna con características climáticas más o menos parecidas, entre los datos que teníamos para elegir. Entonces, van a ver que, bueno, que la etiqueta en realidad no sería la que corresponde a la ciudad, no sabemos cuál sería, pero sí nos serviría como un valor de referencia para decir, bueno, a ver, en dónde caía cada uno de estos proyectos y los comparábamos con un caso base. Ahora, más adelante igual lo voy a mostrar bien. Entonces hicimos el análisis de costos de cada una de las casas.
Esto es como les comentaba recién, se mantuvieron lo que eran las fundaciones, se mantenían todo lo que es pisos, instalaciones, aberturas, similares a los tres sistemas, y solamente se reemplazaban, digamos, las cuestiones que eran propias de cada uno de los sistemas. En el caso del hormigón celular, el tema de, bueno, no solamente de los ladrillos, sino los adhesivos y los revestimientos, hablo de revestimientos de pared, y en el caso del steel frame, todos los sistemas, toda la perfilería con los emplacados, el sistema AIR y también los revestimientos, tanto interior y exterior, recomendados por el fabricante. Y en el caso del steel frame también cambiaba la estructura de la cubierta, las aislaciones, como decía, se mantenían iguales en los tres sistemas. Entonces veíamos que el costo más bajo, bueno, acá también el tema de la actualización de los costos, tal como comentaba al principio, dada la situación actual, realmente la última actualización que pudimos hacer es al 1 de marzo de este año. A esa fecha, el costo más bajo lo alcanzó la casa construida según el prototipo de la casa Unicer con el doble muro de 20. Luego le siguió en costo el steel frame con un 7% más caro y finalmente el hormigón celular resultó un 15% más caro. Las columnas que ven están divididas, la columna gris oscura materiales, la gris más clara mano de obra y la naranja representa el costo total. Van a ver que los costos de mano de obra, un poco lo que comentábamos ayer, son más o menos similares. En este caso hay menor costo en cuanto a mano de obra del sistema steel frame. Y lo que varía mucho es el tema de los costos de los materiales, que lo vamos a ver bien en esta imagen. Y que, como les comentaba ayer también, el sistema del doble muro de 20 representa el costo más bajo de materiales. Fíjense que la relación está en el orden del 42% de materiales y un 58% de mano de obra. Es una relación similar a lo que se establece actualmente entre, que decimos, un 40 y un 60%. Está dentro de ese orden. Después el tema del steel frame, un 35 de mano de obra y un 65 de materiales, y el hormigón celular también 36 de mano de obra y 64 de materiales. Se evidencia en estos gráficos la influencia, digamos, de los materiales en el costo total de la vivienda. Esto, como les comentaba ayer, de que el sistema con ladrillo alcanza el menor costo de materiales, tiene que ver con que los ladrillos, esto es en general, pero lo verificamos también en la casa, representan el 4% del costo total de la obra. Prácticamente es un valor muy, muy bajo. Entonces, como les decía, nosotros hicimos... con el aplicativo de Secretaría de Energía analizamos los tres sistemas y, bueno, los tres modelos con los distintos sistemas y los comparamos con un caso base. O sea, ese caso base que yo les comentaba al principio, que era una casa, las mismas características morfológicas, pero sin ningún tipo de aislación, ni con muros de ladrillo cerámico hueco 18, carpinterías de vidrio simple, sin aislación en techo, sin aislación en pisos. Y el resultado para esa vivienda era que el índice de prestaciones energéticas, que es lo que determina el nivel de la etiqueta, alcanzaba el valor, superaba incluso, al valor más bajo, la categoría G. Y en nosotros, en estas tres propuestas que hacíamos, se alcanzaba la categoría C. Al respecto de esto, quiero hacer otra salvedad, más allá de que la etiqueta no correspondía a la localidad, digamos, porque no teníamos la referencia, hay otras cuestiones que también intervienen en la clase de etiqueta o en el índice de prestaciones que se alcanza, que tiene que ver, por ejemplo, con la condición del entorno. O sea, una vivienda como esta, que es una vivienda aislada,
seguramente va a tener mayor índice de prestación energética, o sea, mayor consumo de energía que una vivienda, por ejemplo, una unidad funcional en un edificio, donde entra entre las características de su envolvente, entra en contacto con otros ambientes climatizados. Entonces, las viviendas individuales se espera que tengan mayor índice de prestación energética, o sea, una clase de etiqueta más baja que aquellas, por ejemplo, unidades funcionales dentro de un edificio. Pero también el sistema penaliza, por ejemplo, si el prototipo, la vivienda, no cuenta con, por ejemplo, sistemas de acondicionamiento térmico. Como yo les contaba, en este caso, el prototipo, nosotros dispusimos de ventiladores como sistema de refrigeración, digamos, en verano, y cuando uno lo carga en el aplicativo no existe esa posibilidad. Entonces lo que hace el aplicativo entiende que no hay cargado un sistema y penaliza con un sistema como más que tiene como más ineficiente. Entonces también estas características tienen que ver con el uso directo como de la vivienda, que no están contemplados en este caso, porque estamos hablando de un prototipo. Pero igual, lo importante es que en los tres prototipos, o las tres propuestas, se alcanzaron características similares. Pero como les decía antes, el costo de materiales, sobre todo, era mucho más alto en los otros sistemas. Con lo cual, cuando hacíamos el retorno de la inversión, es decir, el sobrecosto que cada uno de estos sistemas tenía comparado con ese caso base y los ahorros energéticos que representaba cada uno de los sistemas, veíamos que el retorno de la inversión era el más corto para el ladrillo doble muro de 20, luego para el steel frame con 15 años y finalmente para el hormigón celular con 25 años. Y bueno, eso por ahora es todo. No sé si creo que hay otra pregunta, Susi. Susi. Bueno, no sé si se ha quedado sin audio. Antes de... ¿Ahí me escuchar? Sí, ahí sí, perfecto. Ahí está. No, bueno, no sé si se apareció. ¿Qué producto se emplea comúnmente en la ejecución de muros? Era la pregunta que nos quedaba. Y ahí están votando, yo ahora te cuento. Y nos dice que el 81%, 84% usa ladrillos huecos cerámicos y el 7% ladrillo macizo y otro 7% usa el steel frame. Bueno, la verdad que sí, yo ayer les comentaba que nosotros teníamos hecho un relevamiento del mercado y que habíamos descubierto precisamente esto que se ve reflejado en la encuesta, ¿no? Que pese a la erradicación de otros sistemas, en Argentina se sigue con el 90%, a nosotros la encuesta nos daba un poquito más favorable, el 90% de la construcción se desarrollaba con ladrillos cerámicos huecos. Así que bueno, les agradecemos el tiempo, la verdad que la predisposición para estos 3 módulos. Si me permite un minutito más, les mostramos los 2 videos, uno con el conteo de los días y otro una síntesis de lo que fue esta charla con respecto a la casa Unicer. Van a tener que tener un poco de paciencia porque yo tengo que salir y volver a entrar, pero bueno. Y después contestamos las preguntas. Y después hacemos las preguntas, exactamente. A ver si no queda... A ver... ¿Ahí se ve bien? No lo veo. ¿No se ve? Bueno, perdón, dice... Ya voy. Sí. Perdón. Son muchas pantallas, perdón. Sí, ahí está. Es de vuelta.
Tengo que hacerlo así. Ahí. Ahora sí. Bueno, ahora voy a mostrar el otro. Tiene que tener un poquito de paciencia. ¿Ahí se ve? ¿Se vio el video? Perfecto. Ah, está bien, ¿los dos se vieron? Porque no estaba segura. Buenísimo. Yo voy a dejar ahí que está el mail y vamos a leer como ayer las preguntas, ¿te parece? Genial. Ahí está. Ah, bárbaro, yo veo bien. ¿Está escuchando mal? Ah. Bueno. Sería la primera, Sí, ahí veo la pregunta de la primera, una pregunta, este ladrillo doble muro, ¿qué U alcanza? Bueno, el U es el K, o sea, el coeficiente de transmitancia térmica. Yo ayer les comentaba, yo estoy hablando acá en nombre del grupo UNICER, y les comentaba que el coeficiente de transmitancia térmica del ladrillo, en este caso el doble muro de 20, va a depender un poco de la densidad de la arcilla de la fábrica donde se realice. No hay una gran variación en ese nivel, pero como les decía, va a depender de la zona donde se encuentre ubicado, bueno, en este caso el edificio, la casa, de la fábrica que lo abastezca. A las personas que me hagan esta pregunta, lo que les pido es que me manden un mail y me digan, estoy en tal zona, y les respondemos de una manera más seria, digamos, o sea, más certera. Ahí está, no me salía la palabra. ¿Qué materiales aislantes y espesores usados en paredes, cubierta y piso? Bueno, como les comentaba, en las paredes, el solo hecho de utilizar el doble muro de 20 alcanza para cubrir las reglamentaciones vigentes, en este caso, construidas en la ciudad de La Plata. En la cubierta, también para esta zona se utilizaron 8 centímetros de lana de vidrio con foil de aluminio, que es la barrera de vapor. Y en el piso, nosotros colocamos 4 centímetros en toda la superficie
superficie, pero la recomendación del Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable fue la colocación de 2 centímetros de tergopol en el sentido vertical en todo el perímetro, desde la viga de fundación hasta la mitad de la altura del zócalo. Lo mismo les digo para el caso de estas preguntas de qué tipo de aislación es lo que yo les comentaba al principio cuando decía que nosotros en realidad queremos que la casa tenga alcance nacional, con lo cual de acuerdo a cada zona va a variar el tipo de aislación. También lo que les pido es, en el caso de que estén interesados en realizar la construcción de la vivienda en alguna zona distinta a lo que es la Ciudad de La Plata, que me escriban diciéndome en qué zona están y nosotros les recomendamos cuáles serían los niveles de aislamiento térmico recomendables para la zona. Otra pregunta es, ¿cuál es la transmitancia en situación de ensayo? Es decir, ladrillo solo más un revoque solo. Bueno, a esto la misma respuesta. Nosotros en realidad, esto es también en función de una discusión que se está llevando a cabo dentro del subcomité de acondicionamiento térmico de IRAM. La idea es poder dar la resistencia térmica del ladrillo, en este caso con la junta, entendiendo que es el elemento que conforma la mampostería, ladrillo más junta, y luego que cada proyectista pueda hacer el cálculo de acuerdo a los distintos revoques que pueda colocar, porque hoy en día, como les contaba, hay revoques termoaislantes, hay revoques proyectables que tienen quizá distintos niveles de transmitancia térmica, que eso depende del proyectista y depende de otro fabricante que no somos nosotros. Nosotros solamente fabricamos ladrillos. ¿Usaron pilotines? Bueno, otra pregunta es si usaron pilotines. Sí, como les comentaba, nosotros hicimos el estudio de suelos para la casa y dadas las características de las cargas y las características del suelo, el estudio de ingeniería que realizó el cálculo de la estructura de la vivienda sugirió la realización de pilotines. Nosotros cuando compartimos el pliego, que decimos nosotros los planos, el cómputo y la memoria, lo hacemos en base a lo que fue el prototipo construido, pero en realidad la sugerencia, y no podemos dejar de decirlo, es que para cada ubicación en realidad corresponde hacer el estudio de suelo y el cálculo estructural correspondiente, con lo cual eso puede variar. Las columnas son de 20 por 20, las columnas son reglamentarias, con la sección mínima reglamentaria. La solución térmica sobre un cerramiento exterior norte es la misma. Sí, nosotros, por ejemplo, esta pregunta nosotros la trabajamos también en la facultad con los alumnos. En realidad, la aislación térmica de la envolvente no debería estar tan directamente afectada por la orientación. Es decir, que es verdad que las orientaciones sur, en nuestras latitudes, las orientaciones sur son las más perjudiciales, pero la ley, en este caso la ley de la provincia de Buenos Aires, exige el cumplimiento de un determinado nivel de transmitancia térmica para toda la envolvente del edificio, en este caso para todos los muros, con lo cual, independientemente de la orientación, tienen que cumplir con el nivel que exige la ley. ¿Qué verificación se ha hecho para condensaciones? El tema de las condensaciones está hecho, como les comentaba, se hizo la verificación del cumplimiento de la ley 13.059. Esta ley establece dentro de los distintos parámetros el cumplimiento de la norma IRAN 11.625 y 11.630, que son sobre condensación superficial e intersticial. Una es en paños centrales, la 11.625, y la 11.630 es en puentes térmicos, en puentes térmicos, perdón,
que sería el tema de columnas, puentes térmicos geométricos, etcétera. Esto estuvo a cargo del departamento del Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de La Plata. La casa tiene ladrillos en dos paneles. Perdón. La casa Unicer tiene ladrillos huecos de 9 agujeros o el doble muro de 20. En los palets sí parecía el hueco común. No, les cuento. La casa fue construida a finales del 2018, cuando todavía no se había lanzado al mercado, no se había comenzado a producir el nuevo modelo del doble muro de 20. Está construida con el modelo doble muro de 20 anterior, el diseño anterior. Nosotros todas las verificaciones que yo les comenté ahora las hicimos en función del nuevo doble muro de 20, pero van a ver en la construcción de la casa, el prototipo original se hizo con el diseño anterior, que también cumple con las reglamentaciones vigentes para La Plata. Las columnas, sí, el tema de las columnas. Bueno, ahí lo comentamos. Ahí no puedo. Ahí está. Bueno, ahí creo que están todas contestadas. Sí, no hay más. ¿Me escuchás, Bel? Sí. Ah, bien. No hay más, creo que no hay más preguntas. Así que bueno, les agradecemos un montón a todos, sobre todo los que estuvieron día tras día viendo este seminario. Les contamos que el material por ahora no está disponible en la web, pero lo estará prontamente. Síganos en las redes para saber, le vamos a avisar a través de ellas cuándo se va a subir, cuándo va a estar subido. Les cuento que nuestra página web es www.unicer.com.ar. Y para todas estas dudas, o si quedaron preguntas o algo más específico, como nos dijo Belén, le pueden escribir a ella, a besalbeti@unicer.com.ar. Bueno, les agradecemos un montón por su presencia, por estos días. Espero que les haya sido de utilidad estas charlas. Y bueno, volveremos próximamente con algunas nuevas, ¿no, Belén? Sí, estamos seguimos preparando otras capacitaciones, así que en breve estarán publicadas, estimo. Así que les agradecemos de vuelta el tiempo y la predisposición. Y esperamos ver Perfecto. Con las expectativas, y tienen el mail para cualquier otra consulta que surja. Sí, o sugerencias, capaz que en algún tema específico o alguna duda específica, también le pueden escribir a Belén a su mail y todo, lo tomamos todo. Bueno, muchísimas gracias a todos, hasta acá hemos llegado, nos veremos en la próxima y les deseamos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego.